Verónica Ortiz, tengo 20 años y actualmente estoy estudiando para ser maestra de primaria en un futuro. Encontré el Jiu-Jitsu hace 2 años porque una persona importante me lo recomendó. Desde que hago Jiu-Jitsu verdaderamente me siento mucho más segura. Me cambió la vida por completo. Entrenar para mí es algo muy lindo. Acá se siente muy acompañada por todos mis grupos de compañeros que están acá adentro. Son de verdad grandes personas y cuando venís acá es otro mundo. El Jiu-Jitsu me cambió mentalmente y también personalmente. Me ayuda mucho en los momentos difíciles, me saca el estrés. Es una compañía muy grande porque cuando una persona está mal, viene acá y se olvida todo. Bueno, en esta oportunidad estamos con un amigo de la casa, el señor Lucas Noguera. A Lucas lo conocemos hace un montón de tiempo, el señor tiene una formación muy amplia, además es el cinturón de Taekwondo Federación Mundial. ¿Qué dan sos vos, Lucas, ya a esta altura? Hola Uli, buenas noches. Yo a esta altura soy segundo Dan, tanto a Segundo. nivel Argentina como en Kukkiwon. Y además el hombre es scout, tiene formación en supervivencia, es un amante de la naturaleza, de estudiar las distintas posibilidades, y esta noche lo convocamos a Lucas para que esté con nosotros en nuestro canal de YouTube, y vamos a hablar un poquito con Lucas de qué tenemos que hacer, o qué tenemos que llevar también, en el caso de que nos pasa algo en la naturaleza y tenemos que sobrevivir con una tanza y un anzuelo. Un hombre muy versado en la pesca, así que vamos a hablar con Lucas y nos va a ir dando consejos, así que bueno, ¿qué tenemos que hacer, Lucas, cuando vamos a tener que depender de nuestras habilidades para pescar, por ejemplo? Bueno, principalmente si tenemos que subsistir en medio de un ambiente hostil para nosotros, como lo puede ser en un ambiente de supervivencia, tenemos que estar familiarizados con lo que es la tanza, con lo que es un anzuelo y con lo que es un pescado. La mayoría de los ambientes de supervivencia que podemos llegar a encontrar en la Argentina o cercanos van a ser siempre en medios donde se halle agua dulce. Por ende, nos vamos a referir en todos estos casos todo a lo que es peces de agua dulce, dejando aparte lo que son los peces de agua salada, porque el comportamiento es bastante diferente, las carnadas también son diferentes. En cuanto a la pesca, se remonta a orígenes casi prehistóricos. Se compone principalmente por una soga, que actualmente nosotros utilizamos nylon, y también un anzuelo. Antiguamente se hacían de hueso, de pequeñas piedras, se la rebuscaban mucho. Lo principal que debemos conocer es el ambiente donde vayamos, o sea, saber reconocer el ambiente en el que estamos tratando de sobrevivir. Lo primero que debemos hacer es primero indicar dónde está la fuente de agua, saber qué tipo de agua es alrededor, o sea, si es un agua movida, como puede ser un río
en un río rápido, si es un agua semiestancada, como por ejemplo lo es el río de la Plata, el río Paraná o diferentes arroyos que desprenden de los mismos. Discúlpame, desde el desconocimiento te pregunto, ¿en qué varía? ¿Es más difícil en aguas que se mueven al agua semiestancada? El tema del agua que se mueve es que generalmente son de muy poca profundidad, es mucho más cristalina el agua y en caso de estar cerca, el pez ante la presencia de algo extraño, pues no sabe si la sombra la está produciendo un depredador, un hombre, ante el mínimo movimiento ya se Va. iría. Está bien. Perfecto. ¿Y qué tengo que tener yo encima para saber que si pasa algo, por lo menos cubro lo básico, ¿no? No te digo todas las comodidades, pero lo básico para llevar, ¿qué sería? Lo básico. Tanza, este pequeño rollito de tanza que me entra en la mano, son 100 metros de tanza. Un anzuelo, ya vamos a hablar de las clases de anzuelo, pero un anzuelo básico. Y yo agregaría un corcho. Ajá. Y ahora vamos a explicar por qué. Una tanza, cuando nosotros la compremos, vamos a comprar una básica. Hay tanzas de baja memoria, tanza de fluorocarbono, que es una tanza que ante el contacto con el agua se vuelve transparente. Pero son todas cosas no necesarias. Una tanza, cuando uno lo compra y la saca, tiende a estar ondulada por el tiempo de guardado. No sé si se llega a ver. Sí. Al momento de usarla, si la tanza se mantiene toda enrollada como si fuese un resorte, no va a cumplir su función correctamente. Lo que vamos a hacer es, con un corcho, con un cuchillo, lo marcamos al medio, marcamos así, hasta la mitad, nos va a quedar esta incisión. En la misma vamos a poner la tanza, de esta forma, presionaremos y tiraremos de la tanza. Ah, mirá qué bueno, qué buen consejo. ¿Qué produce esto? Que la tanza, una vez que pasó, quede recta y sin memoria, pues se llama la memoria de la tanza. La tanza está todo el tiempo enrollada en el carretel y cuando uno la saca, tiende a mantener esa memoria. Entonces, al hacer esto, se le saca la memoria. Y otra ventaja del corcho, además de poder sacarle la memoria a la tanza, es que lo podemos usar como una boya básica. Perfecto, buenísimo. Y contame, entonces, tanza en primer lugar, ¿y de qué Sí. grosor recomendás vos para una situación como esta? La tanza viene en muchos grosores diferentes. Siempre debemos fijarnos que sea tanza y no multifilamento, que es otro tipo de tanza constituidas por muchas hebras finitas, pero tiene un costo muy elevado y no vale la pena. Con una tanza básica, un rollo de tanza como este está 100 pesos. El grosor puede ser recomendable a partir de 0,30. Por Ajá. ejemplo, este es 0,30, esto es 0,40. Una tanza que se usa para mar tiene muchísimo más grosor que una tanza de 0,40. No es necesario, sí o sí, una tanza, por ejemplo, esta es del 0,80. Es muy resistente. No es necesario tener una tanza tan gruesa. No vamos a ir a hacer pesca extrema de sacar ejemplares de más de 20 kilos. Que es muy posible. No es imposible. Tanza de 0,30, 0,40. Las bobinas se venden en bobinas de 100 metros y ocupan esto, no ocupan nada. Entra en un bolsillo. Está bien, perfecto. Tenemos entonces la tanza 0,30, 0,40, según lo que nos estás recomendando, un corcho y ahora viene el anzuelo. Un anzuelo. El anzuelo, tenemos varias formas de anzuelo. Tenemos un anzuelo pata larga, pues como se ve.
desde el ojal hasta la curva es larga la pata, se le llama pata, panza, y esto se le llama la muerte, que es la parte de la punta con la púa que no permite que se salga el pescado una vez que se enganche. Después tenemos anzuelos de pata corta, como estos. Son anzuelos mucho más cortitos y chiquititos. Y después tenemos los famosos anzuelos robadores o anzuelos triples, que son esta clase. Se complica. Pinchan los anzuelos. Digamos que cada Anzuelos uno, triples. claro, digamos que todos estos anzuelos que vos mostrás tienen una función completamente diferente, ¿verdad? ¿No? Digamos, es pata larga, pata corta, triple, digamos. La función va a ir en cuanto generalmente es debido a las especies y a lo que podemos llegar a pescar y el ambiente. Un lugar en que sabemos que hay pirañas, o como se le dice acá en la Argentina, palometa, como es toda la zona del río Paraná, la zona norte del río Uruguay. En todas esas zonas, los dientes de la piraña cumplen la función de tijera y cortan la tanza enseguida. Entonces no nos podemos dar el lujo de usar un anzuelo chiquito, como es este, de pata corta, porque lo perderíamos de una manera muy simple y muy tonta. La opción es usar un anzuelo pata larga, porque al morder, por más que muerda por demás, nunca llegaría a la tanza directamente. Lo que se hace en la pesca tradicional es poner una bajada con un alambre de acero. Es poco útil en situación de supervivencia debido a que estorba bastante al momento de transportarlo, pues no tiene la flexibilidad que tiene una tanza común y corriente. Pero podemos llegar a usar, yo recomendaría si se compran alguno de estos dos, un anzuelo triple o un anzuelo pata larga. Está bien. ¿El triple qué ventaja me daría sobre los otros? El triple tiene la ventaja de que es un 3 en 1. Como su nombre le indica, es un anzuelo triple. Tiene la ventaja de que si no engancha uno, engancha el otro. Podés llegar a agarrar un pez siendo que no lo agarrás de la boca. Se lo conoce también como anzuelo robador. La ventaja con respecto a este es que tenés 3 puntas para clavar en vez de una. La desventaja es que para clavarse mejor, llevaría la boca más grande. Está bien. Pero bueno, vos recomendás estos dos, el de pata larga o el triple, cualquiera de los dos. Sí. Está bien. Hay diferentes medidas. Hay, por ejemplo, patas un poco más largas, pero que son más chiquitos. Y patas largas, largas. Y hay anzuelos mucho más grandes que este que se usan para pesca de dorado, surubí. Digamos que acá en lo que es eh, la zona del interior de la provincia, cosas digamos más cercanas a nuestro entorno, digamos que con un anzuelo pata larga Este es otro andaríamos, anzuelo. ajá, con un anzuelo pata larga andaríamos, digamos, cubiertos, digamos, por lo menos para lo básico. Sí, dentro de todo sí, con un anzuelo pata larga vamos a poder pescar, creo yo, todas las especies que serían lo básico de la pesca. Pero también recomendaría tener un anzuelo triple, Está bien. porque podemos llegar a optar por 2 o considerablemente hasta 3 formas de pesca. Está bien. Y decime, acá, digamos, en lo que es la provincia o lo que fuera, sí o sí algo voy a agarrar una vez que tire el anzuelo. Digamos, ¿es muy difícil no agarrar nada o tengo que tener algún cuidado en particular cuando voy a elegir el lugar? Cuando uno va a elegir el lugar, principalmente tiene que tener en cuenta la profundidad. Hay lugares en que uno ve un cuerpo de agua muy grande, pero
tiene muy poca profundidad. Inclusive así vamos a agarrar cosas más chicas, pero vamos a agarrar. Afortunadamente, en lo que es la Argentina, la riqueza en peces es tremenda. Tenemos muchas clases y peces que agarran con cualquier cosa. Siempre vamos a llegar a tener peces con casi cualquier cosa que encarnemos. Decime, Lucas, ¿cómo sugerís vos llevar estos elementos de la tanza, el anzuelo? ¿Qué haces? ¿Los pones en algún recipiente en particular? ¿Los envolvés? La tanza la llevo así. Trae un pequeño cobertor plástico que impide que se salga, que no se empiece a desenrollar. La llevo así, la pones en cualquier bolsillito de cualquier mochila. El problema es el anzuelo, porque una vez que se clava en algo es muy difícil sacarlo. Y si es tela de una mochila o de un bolsito, lo vamos a terminar rompiendo. Yo recomiendo tener un frasquito así, de cualquier cosa, en que podamos llevar el anzuelo adentro. Obviamente con su tapa. Entonces así podemos llevar 1, 2, 10 anzuelos que no nos vamos a molestar. Perfecto. Separado del corcho, por supuesto, ¿no? Porque donde se clava eso, después no lo sacás más. Sí, O sí, lo sí. Y el rompés. corcho aparte. Está bien. Sí, lo que tiene el corcho es que, a menos que sea sintético, lo desgranás. Claro, Cuando clavas, sacás, se desgrana. está bien. Bueno, llegué al cauce de agua, tengo la tanza, tengo el anzuelo, tengo el corcho. ¿Qué tengo que hacer? Primero, si uno va con la línea desarmada, eh, armar la línea. Es lo básico. Para eso hay infinidad de nudos que nosotros podemos utilizar. Fácilmente podría estar acá enumerando más de 100 nudos que se podrían usar para la pesca, pero yo lo que uso es un nudo básico para casi todo. Es un nudo que consta de la transformación de otro nudo. Nosotros tenemos la tanza, este nudo nos va a servir para agarrar el anzuelo, para agarrar una boya, cualquier cosa. Nosotros tenemos el ojal del anzuelo, como se ve ahí, Perfecto. que es por donde pasaremos la tanza, quedará por dentro. Y luego de esto haremos un pequeño lacito, siempre considerando tener tanza, el cual nos quedará de esta forma. Ya lo que procedemos es hacer un nudo común. Este lado va por adentro del círculo, lo sacamos y lo volvemos a pasar 3 veces en total, 3 o 4. Ya más no, porque queda un nudo muy grande. Quedando de esta forma. Tiramos de a poco. Y algo que tenemos que tener en cuenta para que la tanza funcione correctamente es humedecerla. ¿Por qué? La fricción provocada por el nudo puede debilitarla y mucho. ¿Se puede cortar después en la tensión cuando se debilita? Sí, totalmente. Ujú. Queda, se quema. Esa es la palabra exacta. Se quema por la fricción que produce el mismo nudo. Nos valemos del cuchillo. Yo particularmente uso este, que es un cuchillo de lanzar. No tiene mango, como dice la mayoría, pero es así. Es acero inoxidable, que viene muy útil en cuestiones de supervivencia. Tomamos ahí, acercamos el nudo lo más posible y lo mojamos. Yo particularmente uso la saliva propia. Se lo mojo un poquito y se tira. Bien, Entonces queda el nudo totalmente hecho. perfecto. Después lo podemos cortar con el mismo cuchillo, cortamos el excedente de tanza que nos queda y listo. Bueno,
Cuando tiene que cortarse, no se corta. Bien, Y acá ya tenemos lo básico, un anzuelo, y es lo que tendremos en el agua. decime, a eso obviamente le tengo que poner una carnada. Sí, la carnada va a depender principalmente de acuerdo a la especie que podamos llegar a encontrar. ¿Qué carnadas podemos usar? Afortunadamente en la pesca de agua dulce hay infinidad de variedades. Podemos utilizar cualquier tipo de gusano o insecto que encontremos. Eh, Lombrices, gusanos de tierra, gusanos que encontremos abajo de la corteza de los árboles, bichos bolita, ya más difícil, pero también se puede, abejas, avispas, se puede usar infinidad de clases de insectos. En cuanto a algo cárnico, se puede usar cualquier tipo de carne, eh, de vísceras, desperdicios, carne que encontremos podrida por ahí, de algún animal muerto, también nos va a servir. Pues hay muchas especies que no son cazadoras activas, sino que son carroñeras. Podemos usar frutas que encontremos de los diferentes árboles cercanos a donde está la columna de agua. Entonces, la variedad que tenemos es infinita. Si uno sabe y va preparado, puede llevarse una carnada. Una carnada muy común es el maíz, la masa, un poco de polenta, un poco de harina, agua y algo que dé olor, pimentón, ají molido, orégano, pimienta, ajo, se le puede poner casi cualquier cosa. Nos va a servir para pescar muchas especies. Salamín es otra de las carnadas típicas. Si no, ya después se puede usar restos de peces que nosotros hayamos sacado o que encontremos muertos en la orilla, que es algo muy común también. Esto que te voy a preguntar por ahí parece una tontería, pero yo sé que no lo es. Eh, hay una técnica para arrojar la línea. Digo, no, porque, por ejemplo, yo he visto pescadores con caña, qué sé yo, y a veces los ves hablar y muchas veces critican a los que recién están empezando porque dan vuelta y tiran y es peligroso con el anzuelo y todo lo demás. ¿Cómo recomendás ingresar esa línea al agua y qué largo le vas a poner? ¿Cómo te manejas en eso? Primero hay que ver el cuerpo de agua. Por ejemplo, hay arroyos que no tienen más de 20 metros de ancho. Entonces, que nosotros tiremos con toda nuestra fuerza, lo único que va a hacer que llegue al lado contrario en tierra. Lo que se hace normalmente para una línea de mano, con caña es totalmente diferente. Con caña se abre la estrella del reel, se abre el protector, se mantiene agarrado y se tira. Nada que ver a lo que nosotros vamos a hacer ahora. En pesca con caña tenés todas las comodidades. Lo que nosotros haríamos para lanzar, podemos utilizar este tipo de línea, que es un tipo de línea simple, que es tanza y anzuelo, nada más. Podemos ponerle una boya para utilizarlo como pesca de flote, cuando vemos que hay especies por superficie, esa especie no va a comer en el fondo, sino que va a comer en la superficie. Utilizamos el mismo corcho que teníamos antes, pasamos la tanza, 1, 2 veces, y ya nos queda una boya, porque el corcho va a flotar en el agua, obviamente. Entonces nos va a delimitar la altura. Sería algo más sencillo para ver cuando el pescado pica, porque el corcho se hunde. Una vez que ya le ponemos carnada, el corcho, no llevamos corcho, no pudimos encontrar, se nos perdió, pasó algo, se puede usar tranquilamente cualquier pedazo de maderita que se aliviana. Va a producir el mismo efecto. Está bien, perfecto. Pero bueno, un corcho, digamos, es fácil de transportar y Sí. digamos que... Nosotros vamos a tomar la línea así, le vamos a dar el largo de acuerdo a donde nos encontremos. Si estamos en una zona con una
vegetación muy densa, no nos va a permitir hacer giros con la carnada para que tome más distancia, y nos tendremos que optar por lanzamiento simple, siempre manteniéndolo alejado del cuerpo, porque el anzuelo en cualquier tipo de ropa se clava y se clava bastante. Ujú. Lucas, decime, acá en la provincia, en las zonas más comunes donde podría, no sé, saliste a la ruta, tuviste un problema, tenés que depender de esto hasta que recibas ayuda y tenés que pescar. ¿Todo lo que encontramos acá en la provincia se puede comer, básicamente? Como una primera respuesta te diría que sí. Como una respuesta más detallada te diría que sí, pero que no recomiendo todo. Ajá. Hay especies que son más propensas a actuar de filtro ante la contaminación que hay en el agua. Particularmente en lo que sea todo río, lago, laguna, arroyo, la contaminación se va a encontrar en el fondo. Una capa del sustrato del fondo del agua va a poseer una contaminación, generalmente dada por diferentes tipos de pesticidas o plásticos que se van degradando muy a poco, entonces queda una capa finita ahí. Hay dos especies principalmente que yo no recomiendo comer, no implica que no se pueda hacer, que son el sábalo y la carpa. Son especies muy filtradoras, especies que chupan todo, y cuando los abrís te das cuenta porque literalmente parece que tienen barro adentro, en las vísceras. De ser necesario, yo lo comería. No es algo que lo haría todos los días, pero en el inmediato plazo y en poca cantidad, a no ser que estés 2 meses alimentándote de los mismos pescados contaminados, no produce ningún efecto. Pero bueno, Esto, si se puede evitar, mejor, digo, si hay otra claro, si alternativa, se puede evitar, mucho mejor. está bien. Mismo, muchas veces cuando se saca este tipo de peces, se matan, se destripan y se pueden usar las tripas o mismo la carne para poder sacar peces depredadores, que generalmente son peces más grandes. Y la carne es mucho más limpia, no está contaminada, y también en cuanto al sabor no es lo que importa mucho en la supervivencia, pero es más rico también el pescado depredador. Y después que ya saqué el pescado ahí, digo, ¿qué otra cosa ya, ahí ya bueno, entramos en otro terreno, ¿no? Que lo vamos a, por ahí lo podemos analizar en otra charla, ¿no? Digamos que lo básico que estamos cubriendo ahora es saber cuál es el equipo, qué tengo que hacer y todo lo demás. Pero después, digamos, ¿cuál sería la etapa siguiente una vez que ya saqué el pescado? Bueno, cuando nosotros enganchamos y por medio de la mano vamos trayendo el pez, lo primero que tenemos que divisar es qué especie se trata. Hay especies que tienen formas de defenderse y otras que no. Una de las principales y más conocidas es el bagre o el pez gato. Posee en sus 2 aletas pectorales y en la aleta dorsal púas muy afiladas, y el bagre, ante la más mínima agresión o se siente intimidado, despliega las aletas haciéndose más grandes, y la púa posee una baba que es muy, no es muy tóxica, pero es muy irritante. Eh, es muy normal entre pescadores cuando vas a agarrar el bagre que sacaste, intentar agarrarlo y que te pinche feo. La zona se enrojece, es una herida abierta que se mantiene de 1 o 2 días, dependiendo de, bueno, la profundidad con que se haya clavado la chuza. Normalmente se le dice chuza, y eso en el ámbito de supervivencia es muy contraproducente, porque en caso de que te claven la mano te produce hinchazón, enrojecimiento y una herida abierta supurante durante 2 a 3 días. Claro, ahí ya se te complica absolutamente todo. ¿Qué recomendás entonces? Tiraste y sacaste un bagre. ¿Qué recomendás hacer entonces? Lo recomendable es
cuando se lo trae, no poner la línea así en el aire, como se hace normalmente, y tratar de agarrarlo acá, porque el pescado cuando se encuentra fuera del agua se mueve y mucho. Entonces siempre que vayamos a manipular algún pez, pues, por ejemplo el bagre tiene chuzas. Hay otra especie de bagre que se llama armado, que trae todo en el lateral, una franja ósea articulada, que puede llegar a cumplir la función de tijera. Y eso no es que pincha, sino que corta. Hay otras especies que tienen dientes afilados, como por ejemplo el dorado, la piraña, el pirapita, el pacú. El pacú particularmente no tiene dientes afilados, pero tiene dientes muy fuertes. Lo principal es apoyar el pescado en alguna superficie. Si es un pescado que vamos a utilizar para comer, yo recomiendo directamente, una vez que lo apoyaste sobre algún tronco, alguna piedra o mismo en la tierra, cuchillo, track, en medio de la cabeza, y nos evitamos problemas, para poder después sacarle el anzuelo sin correr ningún riesgo. Claro, porque si querés sacar el anzuelo y encima tiene dientes o todo lo demás, y vos estás en una situación de supervivencia donde no podés tomar antibiótico, no podés tratarte, tenés que evitar todos los riesgos y ir a lo Ir a seguro. lo seguro. En caso de que no tengamos un cuchillo, que es una de las principales herramientas de supervivencia, creo yo, lo que recomiendo, con una piedra, un palo, matar al pescado dándole golpe fuerte y contundente en la zona de la cabeza. Está bien. De esa forma evitamos cualquier posible mordedura, porque por ejemplo la piraña es un pez que nosotros lo vemos chiquitito. Hay algunas pirañas que sacamos que son de este tamaño, pero al morderte te saca un pedazo. Entonces siempre recomiendo, si ya sabemos que va a ser utilizado para consumo, automáticamente pasar a la muerte del pescado para evitar cualquier posible lesión que nos produzca todo lo contrario a beneficiarnos. Está bien, perfecto. Bueno, genial. La verdad que hemos aprovechado un montón esta mini charla que hemos tenido con un experto en la materia como Lucas. Y me gustaría dejar el otro, digamos, el otro aspecto, que es, bueno, digo, ahora ya tengo el pescado, ya lo maté, ya estoy a punto, ¿no? Digamos que tiene que ver con el abrirlo, el prepararlo, la temperatura, digamos, el fuego. Eso lo podemos tratar en otra charla porque me parece que está bueno ir tomando ciertos detalles en particular. ¿Hay algo que te gusta? Tenemos dos tipos de pesca que podemos hacer principalmente, que es la pesca activa y la pesca pasiva. Lo que nos va a llevar de la diferencia de la pesca activa con la pesca pasiva es un gasto de energía. Va a ser mucho más elevada en la pesca activa. Empecemos con la pesca pasiva. La pesca pasiva es por medio de una línea y un anzuelo. Lo ponemos directamente, lo lanzamos, lo atamos a una vara verde que clavamos en el piso y con otros dos pedazos de madera, estos son dos pedacitos de palo de escoba, que los tallamos con el cuchillo en menos de 5 minutos. Podemos hacer una trampa, una traba, para que cuando el pez tira, afloja, la vara verde hace que tire y se clava automáticamente. La ventaja de este tipo de pesca es que se requiere muy poca energía y que puedes poner varias al mismo tiempo, en caso de que se tuviese la tanza y los anzuelos para hacerlo, aumentando así las posibilidades de poder agarrar algo. La desventaja es que como no sabemos cuándo engancha, puede ser que lo perdamos y estamos a la espera de poder sacar algo cuando ya en el anzuelo no hay nada. Otro tipo de pesca es la pesca activa.
En la pesca activa nosotros vamos a estar supervisando en todo momento con la línea en la mano, de ser posible, como puede ser la línea con anzuelo y boya, o en vez de boya se le puede poner algún tipo de peso que lo lleve al fondo, pescando así de fondo. Acá muestro una plomada, común y corriente, una plomada Perita, que lo que nos va a ayudar es a aumentar el peso y de esa forma la lejanía con que podamos tirar. Es una cosa más que llevar. Lo podemos cambiar por algún pedazo de metal que encontremos, un pedazo de una tuerca, una piedra. Hay piedras que tienen, naturalmente, por el tipo de piedras que son, se agujerean. La podemos usar para ese fin. Lo que vamos a hacer, dejar del anzuelo un poco más de tanza. En vez de cortar esta parte de la tanza, que era lo que nos sobró, lo continuamos y lo dejamos para la plomada. Digo plomada, pero entiéndase plomada, piedra, cualquier cosa que aumente el peso y lleve la línea al fondo del agua. Porque hay especies que se alimentan particularmente en el fondo, como son la vieja del agua, los bagres. El bagre particularmente lo encontramos a toda altura. Es como la paloma, que la podemos encontrar en cualquier lado, así es el bagre en el agua. De esa forma aumenta el peso, lleva al fondo. Bagre, hay infinidad de bagres, vieja del agua, carpa, sábalo, muchas especies que se alimentan precisamente en el fondo. Lucas, La otra forma... discúlpame que te interrumpa, te quería hacer una pregunta antes de que se me pase y tal vez es importante. Sí. ¿Hay horas que son mejores para intentar la pesca? Digo, ¿tiene sentido en supervivencia que, no sé, me pasó algo ahora y son las 5 o 6 de la tarde y digo, ¿tiene sentido pescar a esa hora o tiene sentido que pesque al otro día? Depende mucho de la especie que vayamos a pescar. Hay peces que son más activos de noche, hay peces que son activos durante la madrugada. Las horas promedio que generalmente son más favorables serían cercano al amanecer, todo lo que es horario bien temprano, desde las 5 o 6 de la mañana en adelante, al atardecer, pues generalmente la actividad de los peces al mediodía, cuando está el sol bien arriba, es que disminuye la actividad de los peces, y a la noche. Sería mientras sale el sol, cuando se pone, y mientras no hay sol. Esas serían las 3 horas que yo usaría para pescar. Bien, buenísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Lucas? El último tipo de pesca que podemos hacer, una pesca activa que nos lleva bastante esfuerzo. Yo al principio hablé del anzuelo triple, que era recomendable, no lo vamos a volver a tocar hasta ahora. Podemos hacer un tipo de pesca que se llama robando. Es un tipo de pesca en que no estamos esperando que el pescado vaya al anzuelo, sino hacemos que el anzuelo vaya al pescado. Se utiliza un anzuelo triple porque es más probable que se llegue a enganchar. Se pone un nudo atándolo y se continúa con una plomada en el fondo. De esta forma lo que vamos a hacer es lanzar lo más lejos que se pueda dentro del cuerpo de agua y proceder a traerlo hacia nosotros, haciendo tirones y trayendo la tanza, haciendo que el anzuelo se mueva en el agua de esta forma. Lo que va a producir esto, que cualquier pez que no se interese en la carnada que nosotros tengamos, o directamente porque no tenemos carnada, nos lleve a que se enganche, ya sea cerca de la boca, de la aleta, de la cola, lo que comúnmente en la pesca se conoce como un pescado robado. Pero que en momento de supervivencia, no importa de dónde lo enganches, el tema es engancharlo y sacarlo. Está bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a volver a convocarte
para después hablar sobre el tema del fuego, de cómo lo cocino y todo lo demás. Eso lo podemos hacer con una muestra en vivo también. Eso estaría muy bueno. Y ahí ya creo que vamos a tener un poquito más claro el panorama. Así que bueno, agradecerte enormemente este tiempo que has compartido con nosotros. Y bueno, y seguramente la gente lo va a poder disfrutar un montón, porque aparte hay un montón de cosas que dijiste que uno desconoce, que están buenos, que ahorran tiempo y que sobre todo ahorran sangre, sudor y lágrimas con la experiencia Sí, del otro. porque ahora dimos lo que es un panorama básico, no hablamos ni de tipo de líneas, ni de altura de donde se encuentran los peces, hablamos básico del tipo de carnada, no hablamos nada de la alimentación de los peces y demás. Dimos un pantallazo general de lo que sería la pesca. La pesca en sentido de supervivencia, ¿no? Pero después nos queda hablar de especies, de la limpieza de esas especies para comerlo, porque del pescado uno no puede comer todo y tiene que saber qué pescados comer con más tranquilidad que otros, por el tema de las espinas, que en cuestión de supervivencia esa es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, porque una lesión en la zona de la garganta es algo muy complicado, ya sea tanto en supervivencia como en casa. Entonces eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. La limpieza del pescado, la conservación. Nada, es una primera charla de tantas que podemos llegar a tener porque es un mundo muy amplio. Es todo un mundo que hay por bajo del agua que nosotros tenemos que investigar y conocer para saber cómo poder pescarlos. Está bien, perfecto, buenísimo, gran consejo. Bueno, Lucas, te mando un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo. Esperemos, ¿cómo se llama? Que esto pase pronto para poder tenerte con nosotros de nuevo y obviamente vamos a seguir en contacto para hacer nuevas charlas para seguir abordando este tema. Así que bueno, cuídate un montón. Desde el dojo te Vos mandamos también, un Uli, fuerte abrazo. muy agradecido de que me hayas llamado para poder dar esta charla. Eh, Nada, es un gusto siempre poder estar con vos. Lamentablemente ahora no lo podemos hacer de forma presencial en el dojo, que me quedé con las ganas de este año poder empezar una vez más. Pero ya se va a poder una vez que termine todo esto. Seguramente Eh, así va a ser. Lucas, te mando un cariño enorme, cuídate un montón y muchísimas gracias. un abrazo grande, Uli.